Muy bien, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Fundación Caja de Burgos por invitarme aquí esta mañana, bueno, esta noche, escuchar cómo me ha presentado Emilio. Bueno, espero que no nos acaben decepcionados, ¿no? Porque han puesto mis expectativas hasta aquí. Lo que quiero decirles es que en estos 45 minutos que pienso cumplir, pues vamos a intentar que esto sea un diálogo que se podrá producir porque voy a intentar hablar aproximadamente media hora o un poquito más para que les permitan a ustedes preguntar. No pienso poner ni hablar ni del bits ni del bytes, no pienso hacer un telereportaje de mi empresa, sino lo que intento hacer es explicarles de forma lo más clara posible el por qué nos tenemos que digitalizar. ¿Qué es eso de digitalizarse? Porque yo creo que hay muchísima gente que ha creado ahí un ruido que hace que la gente no sea capaz de entender qué hay que hacer. Y sobre todo, ¿cómo? Que es cuando doy charlas, al final casi me tiran de la chaqueta y me dicen, oye, Rosa, mi empresa es así, 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 ¿y tú cómo lo harías? ¿No? Yo tengo, lo decía Emilio, pero ya lo digo yo tengo 51 años y justo más o menos cuando yo nací, pues nació Internet. Y fui a la universidad, es verdad que estudié matemáticas, pero siempre me interesó mucho el tema de los negocios y desde pues, hace ya mucho más de 30 años intentaba aplicar esa teoría económica que nos han enseñado a todos en la escuela, en la universidad, y que nos han enseñado y que hemos estado practicando en los últimos años, sobre todo en los últimos 50, la mitad del siglo XX, ¿no? La última mitad del siglo XX. Y en ellas pues, se nos explicaban ciertas cosas, ¿no? Se nos explicaba que el mercado era más o menos pequeño, que eran más o menos los clientes a los que podías atender, que no sé si recordarán esta campana de Gauss, donde se explicaba que la mayor parte de las clientes tenían una serie de necesidades y que lo que había que hacer es buscar las personas que estaban en el centro de la campana de Gauss, que eran los que en el fondo tenían más probabilidad de pasar por allí, por la puerta de su tienda, o que fueran a comprar los productos de su industria, y que estos raros, que eran los que representaban las colas, había que ignorarlos, porque realmente iba a ser muy difícil encontrarlos, ¿no? Y de pronto llegó Internet, que había empezado siendo algo anecdótico, pues que permitía a ciertas universidades relacionarse las unas con las otras, y lo cambió todo, porque nos permitió que nuestra empresa se pudiera publicitar en el mundo. Bueno, y de pronto pues, se convirtió, la primera revolución de Internet pues, fue ese gran escaparate, que yo creo que a casi todos les dio mucho ánimo, pensó, uy, qué miedo, van a venir mis competidores a hacerme daño, pero yo también voy a poder vender en el mundo. Pero la realidad del asunto es que o teníamos una marca muy fuerte, o en general, pues el que una persona de Singapur fuera a comprar un queso de la provincia de Burgos a través de una empresita que se llamaba Quesos de Burgos SL, pues normalmente no tenía miedo, y a pesar de que sí que estaba la tecnología para hacer el comercio electrónico, apenas se hizo. Y luego vino la segunda revolución industrial, que fue, la segunda revolución de Internet, que fue la que hizo que las personas pudiéramos empezar a publicar nuestros comentarios. Y bueno, pues lo ha cambiado un poco todo. Si ustedes comparan cuando se fueron de viaje de novios o cuando han hecho un viaje, algunos de ustedes hace ya años, pues recordarán que íbamos a una cosa que se llamaba una agencia de viajes, donde una persona que habitualmente no había estado en el país donde ustedes querían ir, ni en el hotel donde ustedes querían estar, les daban información acerca de ello. A día de hoy nadie hace esto. Normalmente si son como yo, y yo no soy rarita, pues se conectan en Internet, ven fotos, después miran cómo se han sentido otras personas que han estado en dicho hotel, independientemente de si esa persona tiene o no el mismo gusto por el zumo de naranja que ustedes en el desayuno. Si hay mucha gente que dice que el zumo de naranja es malo en ese hotel, quizá no vayan.
Y eso ha permitido que se cree una relación de confianza que permitiera que el comercio electrónico funcionase. Se unía esta capacidad de creación de escaparate con esta capacidad de crear una relación de confianza, porque no solamente era la palabra de la compañía, sino la palabra de muchos clientes de esas compañías, con la capacidad de comparar. A día de hoy, si ustedes van a ir a, por ejemplo, comprarse un seguro, pues seguramente le dan a un botoncito que se llama Rastreator y que le compara todos los seguros que hay juntos. ¿Qué ocurre? Pues que justamente esa capacidad que tenemos a día de hoy los usuarios individuales, que en el fondo son ustedes, pero no se olviden, son sus clientes, de comparar, hizo que otra de las cosas de las que habíamos aprendido cuando éramos jóvenes, que era que uno podía poner un valor aproximado a tu producto, porque era muy difícil que el cliente pudiese comparar, pues desaparece. Así pues, esta segunda revolución de Internet ha hecho de sus clientes, les han dado un tremendo poder. Ese tremendo poder tiene que ver con que están buscando el producto que mejor les encaje y está dispuesto a pagar por dicho producto el valor más adecuado. Y de momento no estoy hablando de digitalización, estoy hablando de economía real. ¿Y esto qué significa? Pues que cada grupo de clientes acaban teniendo un tipo de necesidades distintas. Hay los que les gustan los productos más sencillos o los más tecnificados, los que tienen mejor diseño o los que son más baratos o los que son más caros o los que el departamento de servicio técnico es el mejor o aquellos que tienen una capacidad X o Y. De hecho, hasta hace muy poco, los clientes nos juntábamos en lo que llamábamos las tribus, gente como tú, que tiene unas necesidades como tú. Y dejamos de hacerle caso a la publicidad. También, cuando yo estudiaba en la universidad, se hablaba de la importancia de la publicidad. La importancia era tener el capital para tener una industria como la que ustedes tienen. Era importante tener dinero para posicionar su marca dentro de ese canal de televisión. Bueno, pues poco a poco casi nadie llegamos a ver televisión en directo, la mayor parte de nosotros ya lo vemos en indirecto, y los anuncios que vemos normalmente nos los recomiendan miembros de nuestra tribu a través de Twitter. Por cierto, hablando de Twitter, si ustedes son tuiteros y quieren seguir la continuación de esta conversación conmigo, pues lo que tienen que hacer es seguirme y mandarme información a @rosagarciatweet. ¿Vale? Va. Así pues, como les decía, estamos hablando de que hay que diferenciarse y de que es muy importante dar el valor adecuado, es decir, que los clientes van a estar constantemente mirando que mis productos sean los mejores para el precio que van a pagar. Y esto está metiendo a sus empresas, a sus fábricas, en un problema, porque eso significa que tienen que buscar en diferenciarse y que tienen que ser capaces de hacer esa producción de la forma más barata posible. Dicen que cuando uno aplica la digitalización a, en general, cualquier negocio, al menos podemos ahorrar un 20% en costes. Imagínense ustedes, si su competencia, que seguramente está sentada en esta sala, es capaz de hacer lo mismo que ustedes por un 20% menos, ¿cuánto tiempo van a poder estar ustedes aquí? Cuando hablaba al principio de esa creación de producto para la tribu, voy un paso más allá y ahora voy a decir que empezamos a ser todavía más estrictos y queremos que los productos sean individuales. Si están ahí sentados me dirán, ¡ala, Rosa, estás loca! Bueno, pues vamos a dar un ejemplo. Yo creo que a día de hoy la industria más 4.0 que tenemos es la del automóvil. Recuerdo que el primer coche que se compró mi padre se podía elegir una marca, 2 modelos, un color. El último coche que yo me he comprado, ¿vale?,
Pues según me contó el fabricante, fue un coche único, y no es que sea especial, sino que en las líneas de producción, normalmente en un mismo mes no se producen 2 coches iguales, porque somos capaces de elegir entre cientos de diferentes funcionalidades. Pues lo mismo que está pasando con la empresa del automóvil va a empezar a pasar en su empresa. Si ustedes son una empresa de fabricación, pero aplica a todo, también a los servicios, pero vamos a hablar de la industria esta tarde como ejemplo, pues resulta que tendrán que empezar a producir o productos individualizados o productos donde el lote de producción es mucho más corto que el que podían hacer anteriormente. Bueno, podrían tener la falacia de pensar que eso, bueno, pues voy a ser capaz de cobrar un premium. Piensen ustedes en los coches. Ustedes quieren un coche individualizado, producción individualizado, al precio de la producción en masa. Así pues, cuando se habla hablamos entonces de la necesidad de crear productos diferenciales, y eso significa que vamos a tener que invertir en I+D. Y ese I+D, si son una pyme, como nos contaba el presidente de la Cámara de Comercio, que habitualmente están en Castilla y León, pues tendrán que averiguar cómo la pueden hacer en una co-creación con sus clientes, en una co-creación con las universidades, en una co-creación con otros centros tecnológicos, en una co-creación con algunos de sus competidores, sus proveedores, sus partners o incluso en algunos casos con los partners tecnológicos, como puede ser una empresa como Siemens. Lo digo porque cuando hablamos de la digitalización parece que simplemente porque hay más tecnología nos vamos a digitalizar. Y eso es un tremendo error. Ustedes deben pensar en digitalizarse porque su cliente se ha digitalizado y porque su competencia se está digitalizando. Y para responder a esas necesidades de sus clientes que les piden productos diferenciales y en muchos casos personalizados y que además les piden el mayor de los valores, es decir, que sean capaces de producir de la forma más barata posible, ustedes lo que tienen que hacer es aplicar su gorro de ejecutivo, ese gorro que les ha traído desde donde estuvieron hace años a donde están, y lo han debido hacer muy bien porque han aguantado la crisis, han sobrevivido la crisis, ustedes son de los listos. Pues entonces lo que tienen que hacer es intentar entender cómo esa tecnología que está cambiando la forma en la que su cliente espera cosas de ustedes, les van a permitir entregársela. Bueno, vamos a hablar un poquito de industria, aunque podríamos... hablaremos también de servicios. Bueno, entonces nos encontramos en un punto donde tenemos que empezar a crear lotes, en algunos casos hasta individualizados. Eso significa que la producción, tal como la teníamos entendida, que era una producción donde uno tenía una idea, había un departamento que creaba normalmente aplicando algún tipo de software, además, pues un producto y luego lo prototipaba, lo probaba, veía cómo se comportaba con el viento, con el agua, si flotaba, magnetismo, volvía a crear otro prototipo, hasta que ya por fin tenía el producto y entonces a partir de ahí lo ponía en fabricación. Bueno, pues lo que van a tener que entender es que a día de hoy todo el proceso de diseño de un producto va a cambiar totalmente. Que lo que vamos a hacer es utilizar la tecnología para crear lo que se llaman los gemelos digitales de un producto. Antes de hacerlo físicamente van a crear un producto utilizando toda la tecnología, un producto digital sobre el que van a poder utilizar o van a poder intentar emular cómo se van a comportar, cómo se va a comportar con respecto pues, a temas aerodinámicos, cómo se va a poder comportar con temas de magnetismo, cómo se va a poder comportar con cada una de las cosas. Y también cuál es la lista de producción de ese producto para que cuando quiera hacer cambios pequeños, pues no tenga que estar intentando reprototipar, sino que
toda la información que contiene ese producto también es digital. Inmediatamente después, como lo hacíamos antes, era, bueno, pues ya tengo el producto, ya lo tengo prototipado, ahora tengo que ver cómo se va a comportar cada una de las mesas de producción. El sistema va a ir pasando de una a otra y a otra y a otra. Nuevamente igual, lo hacíamos prueba y error. Quitábamos a una persona, poníamos un robot y de pronto, oh milagro, me había cargado la línea de producción porque el ángulo del robot era mucho más ancho que el ángulo de la persona. Nuevamente igual, a día de hoy existe software adecuado que les va a permitir a ustedes pensar y volver a crear un entorno digital de cada una de las estaciones de producción. También un entorno digital de cómo se va a comportar toda la ingeniería de su fábrica, un entorno digital que les va a permitir a ustedes meter a sus proveedores, meter a sus distribuidores y en algún punto incluso hasta sus clientes. Normalmente trabajábamos y cuando se nos rompía algo, allá normalmente porque teníamos mala suerte, en el momento, en el pico de la máxima producción, pues entonces nuevamente igual parábamos la producción y nos poníamos a ejecutar. A día de hoy, otra de las cosas que en este caso les van a venir ustedes a ayudar tiene que ver con esa sensación, esa tercera revolución de Internet, donde se dice que cada uno de nosotros en el fondo está totalmente sensorizado. Llevamos nuestro teléfono móvil, llevamos nuestra tableta, llevamos nuestro ordenador, pero cada uno de sus coches, de sus relojes, de sus motores, de sus luces, de sus sistemas por ejemplo, protección contra incendios de un edificio, de la entrada a los locales donde ustedes se encuentran, todo eso se encuentra sensorizado. Y al principio, pues, el mundo del software nos dijo, ¡puf! Miren, qué maravilla, esto de almacenar datos es magnífico, ¿no? Y ustedes se lo creyeron y se creyeron mucho en esto de Big Data y de pronto se encontraron navegando en una ola de datos que lo único que hacía era gastarles el tiempo. Porque sí es importante la capacidad que tenemos de almacenar datos, es incluso mucho más importante la capacidad de que estos datos no solamente sean big, como les habían dicho, sino que sean smart. Entonces, no consiste en coger todos los sensores de su fábrica y ponerlos en una base de datos y a partir de ahí empezar a analizar. Se necesita el conocimiento del hardware, del software y de un conocimiento tremendamente vertical para que se sepa de todos los sensores de un motor, cuáles son los 5 importantes, cómo las tengo que medir y qué quiero hacer con ello. Pues lo que quiero hacer es hacer mantenimiento predictivo, de tal forma que sea capaz de reparar el motor ese domingo que no hay nadie en la fábrica, porque sé que el lunes se va a romper con gran probabilidad, en vez de el lunes en pleno pico. Así pues, quiero que les quede claro qué es eso de la digitalización. No es algo que se haga porque unos locos tenemos tecnología para vendérsela. Es algo que se hace porque hay que contestar a las necesidades de sus clientes. Y no es algo que sea solo el software, porque la mayor parte de la gente se ha quedado con el cántico y dicen, pero si yo estoy muy digitalizado, mis vendedores llevan todos teléfono móvil y además tenemos todos ordenadores, estamos conectados a Internet e incluso el 16% de ustedes van y venden por Internet. No, eso está muy bien, hay que hacerlo, es muy importante, pero además de ser capaz de digitalizar los alrededores de su fábrica, insisto, si no tienen un CRM, si no tienen una factura electrónica, ya van tarde, si no venden por Internet, ya van tarde, eso es lo fácil. Lo importante es cómo van a ser ustedes capaces de utilizar esa tecnología para digitalizar su core. Es decir, en el caso de una fábrica, los procesos de I+D, los procesos de producción end-to-end, los procesos de mantenimiento, los procesos de integración con mis proveedores. De eso hablamos.
Y si hablamos de un servicio, pues nuevamente igual. Si es un restaurante, ¿cómo voy a hacer para que el horno del restaurante, que es una cosa muy sofisticada, no se estropee? Si es un hotel, ¿cómo voy a ser capaz de tener pues conectados sensóricamente todo? Las puertas, la luz, el calor, el frío, la seguridad. De tal forma, el otro día se lo explicaba yo a un banquero que me decía, esto de la digitalización bancaria lo entiendo desde el punto de vista bancario, pero en mis edificios. Y le decía yo, pues mira, seguramente si eres un banquero como otro cualquiera, por un lado tienes la seguridad, por el otro lado tienes el fuego, por el otro lado tienes los ascensores, por el otro lado tienes la ventilación, ¿verdad? Y cuando hay un fuego, pues nada, es muy fácil. El señor del fuego lo detecta y coge un teléfono y empieza a llamar a gente. Y le dice al de los ascensores, para los ascensores, le dice al de la ventilación, para la ventilación, para evitar que abre las puertas, ¿no? Y para evitar que por las escaleras donde tenemos que bajar todos, aquello es una chimenea, le decía yo. Digo, ¿y sabes qué? Que para cuando todo el mundo ha hecho lo que tiene que hacer, ya se te han quemado 2 plantas del hotel. Si tú estuvieras totalmente digitalizado, la señal de fuego haría que todo lo demás actuara inmediatamente. Entonces, claro, cada uno de ustedes, ese proceso de digitalización es distinto. No hay una regla mágica, estaría perfecto, ¿no? Es decir, vamos a ver, los que se dedican a los hoteles, esto es cómo se tienen que digitalizar. Los de la industria, esto es cómo se tiene que digitalizar. Y la mayor parte de ustedes se van a encontrar con proveedores que son unos falsos gurús que van a pensar que, bueno, pues como lo que venden es martillo, pues todo lo que ustedes necesitan va a ser un clavo, para que el martillo, que es lo que venden, les venga bien, ¿no? Mi opción ahora viene ya con el, vale, Rosa, nos has explicado el por qué, nos has explicado el qué es, y ahora, ¿por qué no nos explicas un rato el cómo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues el por dónde empezamos tiene mucho que ver con empieza todo con ustedes, los CEOs de las compañías. Y ustedes a lo mejor en este momento están empezando a tener miedo porque dicen, ya, pero Rosa, yo es que he estudiado económicas o he estudiado ingeniería y yo de esto, pues, de la digitalización, e insisto, no se dejen engañar, no es software, tiene que ser productos, nuevos servicios que se ajusten a lo que su cliente les va a demandar, ¿vale? Bueno, pues yo esto, Rosa, ¿yo esto cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo, no? Bueno, pues precisamente tienen que saber lo suficiente para ser capaz de hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué me refiero a esto? Esto es otra de las cosas que nos han cambiado en este siglo XXI. Yo cuando estudié, los jefes íbamos por la vida jefando, es decir, íbamos por la planta, haz esto, las botas, arréglate, aprieta, porque en el fondo teníamos todas las soluciones, éramos los listos de la panda, ¿no? No se ha complicado tanto, que realmente es imposible a día de hoy que el director, el CEO de la compañía, sea aquel que tiene todas las respuestas. Lo que tiene que hacer es tener el coraje de cambiar la cultura de su compañía. Esa cultura que le va a permitir tener alrededor suyo gente que va a saber mucho más, pues, de comercio electrónico, de industria digital, de facturación electrónica, de muchas otras cosas, incluso de recursos humanos, que le va a permitir que la verdad fluya, que los cambios de los clientes vayan inmediatamente casi al director general sin pasar por el tamiz de si es políticamente o no políticamente correcto. Van a ser ustedes los que les tocará liderar en este territorio apache, en este territorio donde Emilio decía que yo de esto sabía mucho, ni tan siquiera yo sé dónde nos estamos metiendo. Lo que está claro es que sé que si quiero tener éxito en la Siemens, en España, lo primero que tengo que hacer es crear un entorno de trabajo de los mejores, los más listos, pues no quieren ir a trabajar a General Electric, que está aquí sentada, porque nos la vamos a jugar en esto del talento, sino que quieran venir a trabajar
conmigo, que estén motivados, que estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Por eso, cuando hablen de digitalización, no solo hablen de tecnología, hablen también de cultura, hablen también de revolución de recursos humanos, piensen de verdad cómo tienen que crear un plan, ¿no? Y esa es su responsabilidad, la de ser capaces de crear un plan a 3 años que diga, primero, ¿entiendo mi cliente? ¿Y cuáles son los cambios que van a realizarse en el mundo de los productos o servicios que yo estoy creando? Aparte de los productos y servicios que yo estoy creando físicos, ¿hay algún otro producto o servicio digital que puedo añadir a mi lista de cosas que le vendo a los clientes? Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica que se dedica a vender hornos, pues además de vender hornos, a lo mejor resulta que como tienen todos los hornos sensorizados, realizar los sensores de los hornos van a ser capaces de predictivamente saber cuándo el horno va a romperse. Pues a ustedes le pueden decidir vender a sus clientes no solamente el horno físico y el mantenimiento normal, sino un mantenimiento especial o te prometo que durante los 365 días del año tu horno va a estar en perfecto funcionamiento y me vas a pagar un premium además. Es decir, poner una idea de qué tipo de producto, tanto físico o de servicio, tanto físico como rodeado de otras cosas digitales, pueden ustedes vender. Y luego tener gente que le vaya diciendo exactamente por dónde tienen que empezar. Y en esto, insisto, no hay que tener miedo, porque yo siempre digo igual, ¿no? Es un poquito como la historia de la lechera, ¿se acuerdan? Iba con los pollitos y decía, ¿no? Con estos pollitos, no, con esta leche que tengo la voy a vender y con el poquito dinero que saque de más me voy a comprar unos huevos que van a tener unos pollitos y del pollito a la vaca y de la vaca, bla, bla, y acababa todo en un castillo. Pues esto es igual. Ustedes no pueden cerrar su empresa y decir, somos una empresa. Hoy hablaba con uno de ustedes y me decía, madre mía, Rosas, que nos pones muy nerviosos, porque nosotros somos 1.0 y ya nos estás hablando del 4.0. Anda, vete por aquí por la puerta, ¿no? Bueno, pues no pueden cerrar su empresa 1.0, 2.0 o 3.0, donde quiera que se encuentren, durante 2 o 3 años, revolucionarse y después abrir y decir, ¡pling! Ya soy la industria 4.0. No. La cosa no funciona así. Tendrán que decidir exactamente qué cosas tienen que hacer hoy que le van a tener un máximo retorno para que con el dinerito de ese retorno puedan invertir en otra cosa y otra cosa y otra cosa. Tienen que tener ese plan. Ustedes son los responsables de que ese plan exista y de que se vaya cumpliendo y de que se vayan haciendo los cambios estratégicos adecuados si no se van consiguiendo los recursos adecuados. Busquen internamente o externamente quién puede ayudarles. Aléjense de los falsos gurús, de los que dicen saber algo pero no saben nada. ¿Y qué más les diría? Pues presten muchísima atención lo hemos hablado, la formación de sus trabajadores, lo hablábamos hace un momento, es decir, muchos de ellos van a tener mucho miedo al cambio. ¿Por qué? Porque van a estar asustados pensando que su puesto de trabajo puede desaparecer. Lo que va a ser muy importante es llevarles de la mano, ir dándoles formación. Incluso ustedes mismos hagan examen de conciencia y piensen, si tienen miedo al cambio, quiero decirles una cosa. En este momento histórico, el no cambiar, sinceramente, es mucho peor que cambiar aunque no sea al 100% perfecto. Porque, como les decía, los clientes tienen todo un abanico de posibilidades para comparar sus productos y su valor en términos de precio también, y estar un 20% más caro que otros o no ser capaz de adaptarse a sus necesidades o a su idea de producto único para ellos, pues les va a poner fuera del mercado. Así que y con esto me callo para dejar los 10 minutos de preguntas para que lleven esto donde ustedes quieran. Yo les diría, no tengan miedo, pero no salgan de aquí. Si ha merecido la pena que yo haya venido desde Madrid hasta aquí, simplemente
si ustedes son capaces de responderse honestamente a sí mismos, sé cómo mis clientes van a cambiar en los próximos años y sus necesidades debido a ese mundo digital, sí o no. Tengo el plan de I+D para crear esos productos o servicios únicos, sí o no. Tengo un plan de digitalización hecho, sí o no. Tengo un plan de acompañamiento a mis empleados en ese camino de la digitalización, sí o no. Sé quién es mi partner que me va a acompañar en ese camino, sí o no. Y sobre todo, y muy importante, se sienten ustedes responsables y líderes de ese cambio en el que tienen que llevar la empresa. Contéstense a todo eso de una forma o de la otra y habrá merecido la pena que yo haya venido hasta aquí esta tarde. Muchas gracias.